La lluvia golpeaba el cristal empañado con una insistencia que parecía presagiar algo más que una simple tormenta de invierno. María apretaba contra su pecho la manta desgastada que envolvía a Gabriel, su hijo de apenas 3 meses, y observaba la calle vacía desde la ventana del pequeño cuartito que Rosa le había prestado. El bebé lloraba otra vez, ese llanto débil y persistente que le partía el alma. Tras la pared delgada, escuchó la voz cansada de Eusebio, el marido de Rosa. «Esta situación tiene que terminar. No puedo dormir de día». Marí cerró los ojos. Sabía que ese momento llegaría. Eusebio trabajaba de vigilante nocturno y necesitaba descansar durante el día, pero Gabriel lloraba sin cesar. El bebé había nacido 2 meses antes de tiempo, cuando ella todavía lloraba la partida de su esposo. Frágil, pequeño, necesitado de cuidados que ella apenas podía darle. Lo sé, escuchó responder a Rosa con tristeza. Pero esa pobre muchacha no tiene a dónde ir. Marí no esperó a escuchar más. Con movimientos lentos, comenzó a reunir sus escasas pertenencias. 2 vestidos, la manta del bebé, un pañuelo que había sido de su madre. Todo cabía en una bolsa de tela raída. No tenía derecho a quedarse donde no era bienvenida, donde su presencia alteraba la paz de quienes la habían acogido por caridad. Cuando salió del cuarto con Gabriel en brazos, Rosa estaba en el pequeño corredor. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la bolsa en el hombro de Marí. «No tienes que irte así», murmuró Rosa, llevándose una mano al pecho. «Has sido muy bondadosa conmigo», dijo Marí con voz firme, aunque sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «Más de lo que merecía. Pero no puedo seguir siendo una carga». Rosa intentó detenerla, pero Marí ya había abierto la puerta. La lluvia la recibió como una bofetada fría. Sin mirar atrás, echó a andar por la calle embarrada, protegiéndose con una capa vieja que apenas resistía el aguacero. No sabía a dónde iba. Solo sabía que debía alejarse. 2 calles más adelante, el sonido de cascos de caballos la hizo detenerse. Un carruaje negro elegante se aproximaba lentamente. Cuando estuvo a su altura, se detuvo. La portezuela se abrió y un hombre asomó la cabeza. «Señora», dijo con voz profunda, «permítame llevarla a su casa». Marí levantó la vista. Lo primero que vio fueron sus ojos, azules como el cielo después de la tormenta, imposibles de ignorar. El hombre era extraordinariamente apuesto, vestido con elegancia aristocrática, y la miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación genuina. «No es necesario», respondió ella, apretando más a Gabriel contra su pecho. «Está empapada. El niño también». Fue entonces cuando Marí sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. No podía controlarlas. «¿Por qué llora?», preguntó el hombre, y había algo en su tono que no era condescendencia, sino auténtica inquietud. Marí guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que no tenía casa? ¿Que no tenía nada? El hombre descendió del carruaje, protegiéndose con un paraguas, y se lo ofreció. «Al menos permítame llevarla a donde necesite ir». Marí, exhausta, aceptó. El interior del carruaje olía a cuero fino y madera pulida. Marí se sentó en el borde del asiento, como si temer manchar la tapicería con su ropa mojada. Gabriel se había quedado quieto, tal vez adormecido por el movimiento suave del vehículo. El hombre se sentó frente a ella, observándola con esos ojos azules que parecían ver más de lo que Marí deseaba mostrar. «Soy Alexander Montserrat», dijo él con cortesía. «Conde de Montserrat». Marí asintió apenas. Conocía ese nombre. Todo el mundo lo conocía. El conde Montserrat era famoso en la ciudad, no solo por su título y fortuna, sino por su reputación con las mujeres. Se decía que ninguna dama había logrado retenerlo más de unas semanas, que coleccionaba corazones rotos como otros coleccionaban arte. «Marí», respondió ella simplemente, sin ofrecer más. «¿A dónde la llevo, Marí?». Ella miró por la ventanilla. La lluvia seguía cayendo con fuerza. «A unas calles de aquí. Será solo un momento». El carruaje avanzaba en silencio, interrumpido solo por el repiqueteo de la lluvia y el ocasional quejido del bebé.
Alexander no dejaba de observarla, y Marie sentía cada segundo de ese escrutinio como una quemazón. 5 minutos después, golpeó la pared del carruaje. «Aquí está bien», dijo apresuradamente. «¿Aquí?» Alexander frunció el ceño, mirando hacia afuera. Estaban en una calle solitaria, rodeada de niebla. «No veo ninguna casa». «Está más adelante. Prefiero caminar desde aquí». «Con esta lluvia, por favor», lo interrumpió Marie con voz firme pero cortés. «Ya ha sido muy amable». Alexander dudó, pero asintió. El cochero, un hombre mayor de rostro bondadoso, detuvo el carruaje. Marie descendió antes de que el conde pudiera ofrecerle ayuda, y desapareció entre la niebla con pasos rápidos, abrazando a Gabriel como si fuera lo único real en el mundo. Alexander se quedó mirando hacia donde ella se había ido, con una sensación extraña en el pecho. «¿La seguimos, señor?», preguntó Héctor, su cochero de confianza. «No», respondió Alexander lentamente. «Pero algo no está bien». Héctor asintió. Llevaba años al servicio del conde, desde que ambos eran más jóvenes. Conocía sus secretos, sus aventuras, sus conquistas. También conocía ese tono en su voz. Era el sonido de un hombre que había visto algo que no podía olvidar. Durante los días siguientes, Alexander no pudo quitarse de la mente la imagen de aquella mujer bajo la lluvia. Había algo en sus ojos, una dignidad inquebrantable a pesar de las circunstancias evidentemente desesperadas, y las lágrimas que había intentado ocultar. «Estás distraído», le dijo su madre, doña Isabela, durante la cena del tercer día. «¿Alguna nueva conquista que te tiene absorto?» Alexander apretó los cubiertos. «No es eso». «Bien, porque la condesa de Valcárcel vendrá a visitarnos la próxima semana. Trae a su sobrina, Helena. He oído que es una joven encantadora, de excelente linaje. Madre, tu padre, que en paz descanse, esperaba que sentaras cabeza antes de los 35. Ya pasaste esa edad». Alexander no respondió. Sabía que era inútil. Su madre había dedicado los últimos años a presentarle candidata tras candidata, todas perfectas en papel, hermosas, educadas, de familias aristocráticas, y él las había cortejado, había bailado con ellas, había compartido veladas en jardines iluminados por lámparas, pero nunca había sentido nada más allá de un interés pasajero. Hasta ahora, nunca había pensado en una mujer más de unos días. Pero Marie era diferente. No sabía por qué, no podía explicarlo. Tal vez era la vulnerabilidad que intentaba esconder o la forma en que había rechazado su ayuda, incluso cuando claramente la necesitaba. O quizás era simplemente que, por primera vez en su vida, Alexander había visto el dolor real en el rostro de alguien, no el drama teatral de las damas que suspiraban en los salones. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en su estudio, mirando la lluvia por la ventana, preguntándose dónde estaría ella, si tenía techo, si el bebé estaba a salvo. Mientras tanto, Marie se encontraba en una cabaña abandonada al borde de la ciudad, un lugar que había descubierto por accidente mientras buscaba refugio esa primera noche bajo la lluvia. Las paredes estaban agrietadas, el techo goteaba en 2 esquinas, y el frío se colaba por todas las rendijas, pero al menos la protegía del viento. Gabriel lloraba con frecuencia. Era tan pequeño, tan frágil. Marie lo envolvía en todas las mantas que tenía, lo acunaba contra su pecho. Le cantaba canciones que apenas recordaba de su propia infancia, pero nada parecía calmar su llanto por mucho tiempo. Había logrado conseguir un poco de leche de una granjera cercana, a cambio de coser unos vestidos, pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Una tarde, mientras Marie intentaba reparar el techo con trapos viejos, escuchó el sonido de un carruaje acercándose por el camino de tierra. Su corazón se aceleró. Nadie pasaba por allí. Nadie tenía razón para hacerlo. Se asomó por la ventana rota y vio el carruaje negro que reconoció al instante. Pero quien descendió no fue el conde, sino el cochero, Héctor. El hombre la vio a través de la ventana, y la expresión de su rostro cambió de curiosidad a horror contenido. Vio la cabaña en ruinas, vio a Marie con el bebé en brazos,
Vio la desesperación que ella intentaba esconder. Sin decir palabra, Héctor subió al carruaje y lo puso en marcha con urgencia. Marie cerró los ojos. Sabía lo que venía. Sabía que el cochero correría a contarle al conde, y no sabía si eso la aterraba o la llenaba de una esperanza peligrosa. Héctor llegó a la mansión Montserrat con el corazón agitado. Encontró a Alexander en el salón principal revisando documentos. «Señor», dijo sin preámbulos, «la encontré». Alexander levantó la vista bruscamente. «¿A quién?» «A la mujer del carruaje». «Marie». Alexander se puso de pie de inmediato. «¿Dónde?» «En una cabaña abandonada cerca del bosque de Alderwood. Señor». Héctor hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Las condiciones son deplorables. El bebé está en peligro. Ella también». Algo cambió en el rostro de Alexander, una determinación que Héctor no había visto antes. «Mañana al amanecer, ve por ella. Con cuidado, Héctor, no quiero asustarla, pero tráela aquí. Y si se niega, convéncela. Dile que es por el niño». Héctor asintió y se retiró, dejando a Alexander solo con sus pensamientos. El conde caminó hacia la ventana, observando el cielo oscureciéndose. Por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo que importaba, algo real. Al día siguiente, cuando Héctor llegó a la cabaña, Marie estaba sentada en el suelo, meciendo a Gabriel. El bebé lloraba débilmente, un sonido que partía el alma. «Señora Marie», dijo Héctor desde la puerta, con su sombrero en las manos. «El conde Montserrat me envía. Desea ofrecerle refugio en su propiedad». Marie lo miró con ojos cansados. «No puedo aceptar caridad de un desconocido». «No es caridad», respondió Héctor suavemente. «Es humanidad. El señor conde tiene una casa de visitas separada de la mansión principal. Nadie la molestará allí. Tendrá un techo, comida, y el niño estará a salvo del frío». Marie miró a Gabriel. Su hijo temblaba incluso envuelto en mantas. Sabía que no podía seguir así. Sabía que su orgullo no valía la vida de su bebé. «Está bien», susurró finalmente. «Iré». El viaje de regreso fue silencioso. Marie miraba por la ventanilla, viendo pasar el paisaje mientras Gabriel dormía inquieto en sus brazos. Cuando llegaron a la propiedad Montserrat, se quedó sin aliento. La mansión principal era imponente, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Pero Héctor la llevó por un camino lateral, hasta una casa más pequeña pero igualmente hermosa, con paredes de piedra y ventanas amplias. «Esta será su residencia», explicó Héctor. «El conde vendrá a verla más tarde, si usted lo permite». Marie asintió, todavía procesando todo. Héctor la ayudó a entrar, y cuando Marie vio la habitación, limpia, cálida, con una cama de verdad y una cuna preparada junto a ella, sintió que las lágrimas amenazaban con volver. «Gracias», murmuró. Héctor sonrió. «Descanse, señora. Ha estado sola demasiado tiempo». Cuando se quedó sola, Marie acostó a Gabriel en la cuna y se sentó en la cama, sintiendo por primera vez en meses la suavidad de un colchón real. Pero mientras miraba alrededor, no podía evitar preguntarse, ¿qué quería el conde a cambio de todo esto? Y cuando escuchó pasos acercándose a la puerta esa tarde, supo que estaba a punto de descubrirlo. La puerta se abrió con un golpe suave, casi tímido, impropio de un hombre de la posición de Alexander Montserrat. Marie se puso de pie inmediatamente, alisándose el vestido remendado con manos nerviosas. Gabriel dormía en la cuna, por fin en paz después de horas de llanto. «Espero no molestarla», dijo Alexander desde el umbral. Vestía de forma más sencilla que la primera vez, pero su presencia llenaba la habitación de todas formas. «Es su casa», respondió Marie, manteniendo la distancia. «No, mientras usted esté aquí, esta es su casa». Marie lo miró a los ojos buscando alguna señal de doblez, de intenciones ocultas, pero solo encontró algo que parecía sinceridad. Eso la inquietaba más que cualquier otra cosa. «¿Por qué hace esto?», preguntó directamente. Alexander entró en la habitación, pero se mantuvo a una distancia respetuosa, porque esa noche en el carruaje vi a alguien que necesitaba ayuda y porque tengo los medios para ofrecerla. Los hombres como usted
no hacen nada sin razón. Un destello de algo, dolor, reconocimiento, cruzó el rostro del conde. Tiene razón al ser cautelosa. Mi reputación no es precisamente honorable. Hizo una pausa. Pero le doy mi palabra de que mientras esté bajo este techo, estará a salvo, de mí y de cualquier otro. Marie quería creerle. Desesperadamente quería creerle. ¿Y qué espera a cambio? Nada, respondió Alexander simplemente. Solo que permita que un médico examine al niño. Se ve frágil. La vulnerabilidad que Marie había mantenido a raya finalmente se quebró. Es prematuro. Nació cuando yo... Se detuvo, incapaz de continuar. No tiene que explicar, dijo Alexander suavemente. Solo permita que lo ayudemos. María asintió, sin confiar en su voz. Gabriel eligió ese momento para despertarse con un quejido suave, y Marie se apresuró hacia la cuna. Alexander observó cómo lo levantaba, cómo lo acunaba con una ternura que parecía luchar contra el agotamiento absoluto. «El médico vendrá mañana por la mañana», dijo Alexander. «Héctor le traerá comida en una hora. Si necesita cualquier cosa, solo tiene que pedirla». «Gracias», murmuró Marie sin mirarlo. No podía. Si lo miraba, si veía más bondad en esos ojos azules, temía derrumbarse por completo. Alexander se retiró en silencio, pero antes de cerrar la puerta, se volvió una última vez. «Marie, merece estar a salvo, usted y su hijo». Cuando se fue, Marie se sentó en la mecedora junto a la cuna y dejó que las lágrimas cayeran libremente por primera vez en semanas. Los siguientes días cayeron en una rutina extraña pero reconfortante. El médico vino, examinó a Gabriel con cuidado y le dejó a Marie instrucciones y algunos remedios suaves. «El niño está desnutrido y débil», explicó, «pero con cuidado adecuado puede recuperarse». Marie pasaba las horas en la casa de visitas, cuidando a Gabriel, descansando en una cama real, comiendo comidas completas que Héctor le traía 3 veces al día. Era como un sueño del que temía despertar. Alexander venía a visitarla cada tarde, siempre cortés, siempre manteniendo la distancia apropiada. Hablaban de cosas simples, el clima, los jardines, los libros que había en la pequeña biblioteca de la casa. Nunca presionaba, nunca preguntaba sobre su pasado. Y Marie, poco a poco, comenzó a bajar la guardia. Una tarde lluviosa, mientras Marie miraba por la ventana con Gabriel en brazos, Alexander tocó a la puerta con su habitual delicadeza. «Pase», dijo ella, ya acostumbrada a sus visitas. Alexander entró con un paquete pequeño. Pensé que esto podría serle útil. Marie abrió el paquete y encontró tela suave, perfecta para hacer ropa de bebé. Su garganta se cerró. «No puedo aceptar esto». «¿Por qué no?» «Porque ya ha hecho demasiado, y yo no tengo forma de devolvérselo». Alexander se sentó en la silla frente a ella, y por primera vez Marie vio algo en sus ojos que parecía tristeza. «¿Sabe qué es lo extraño de tener todo lo que uno podría desear? Que te das cuenta de lo vacío que está todo. Las cenas elegantes, los bailes, las mujeres que suspiran por tu título». Hizo una pausa. «Nada de eso significa algo». «¿Y yo sí?», preguntó Marie sin poder contenerse. «Usted es real», respondió Alexander con una intensidad que la hizo temblar. «Su dolor es real, su amor por su hijo es real. Por primera vez en años siento que estoy haciendo algo que importa». Marie no supo qué decir. El silencio se extendió entre ellos, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Fue Gabriel quien rompió el momento, con un pequeño bostezo que hizo sonreír a Marie. Alexander se puso de pie. «Descanse», dijo suavemente. «Y, por favor, acepte la tela. No es una deuda, es un regalo». Cuando se fue, Marie se quedó mirando el paquete, sintiendo que algo estaba cambiando. Algo peligroso y hermoso a la vez. Pero la paz no podía durar. Una semana después, doña Isabela descubrió la presencia de Marie. Estaba tomando té en el salón principal cuando vio a Héctor cruzar el jardín con una bandeja hacia la casa de visitas. Su mirada se afiló como un cuchillo. «Héctor»,
Lo llamó con voz imperativa cuando el cochero regresaba. «Sí, señora», respondió él quitándose el sombrero. «¿Para quién es esa bandeja?» Héctor dudó solo un segundo, pero fue suficiente para que doña Isabela lo notara. «Para una invitada del conde, señora». «¿Una invitada? ¿En la casa de visitas?» Los ojos de la mujer se entrecerraron. «¿Qué invitada?» «Tendrá que preguntarle al conde, señora. No es mi lugar decirlo». Doña Isabela no necesitó más. Esa misma tarde, cuando Alexander regresó de inspeccionar unas tierras, lo encontró esperándolo en su estudio. «Madre», la saludó con cautela. «¿Quién es la mujer en la casa de visitas?» Alexander suspiró. Sabía que este momento llegaría. Una persona que necesitaba ayuda. «Una persona, o una de tus conquistas». «No es así», respondió Alexander con firmeza. «Es una viuda con un bebé. Estaba viviendo en condiciones deplorables. Le ofrecí refugio». «¿Sabe una viuda?» Doña Isabela se puso de pie, sus faldas crujiendo. «¿Sabes lo que dirá la gente? ¿Un conde soltero alojando a una mujer joven en su propiedad? No me importa lo que diga la gente». «Pues debería importarte. La condesa de Valcárcel llega en 3 días con su sobrina Elena. ¿Qué pensará cuando descubra que tienes a una cualquiera viviendo aquí?» «Cuidado», la voz de Alexander retumbó en el estudio. «No hable de ella de esa manera». Doña Isabela lo miró con ojos calculadores. «Así que es eso, te has encaprichado con ella». «Me he dado cuenta de que hay cosas más importantes que mantener las apariencias». «Las apariencias», dijo su madre lentamente, «son lo único que mantiene nuestro lugar en la sociedad. Sin ellas no somos nada. Entonces quizás no quiero ser nada». El silencio que siguió fue glacial. Finalmente, doña Isabela habló con voz peligrosamente calmada. «Esa mujer tiene 3 días para irse antes de que lleguen nuestras visitas. O la sacas tú o lo haré yo». Salió del estudio con pasos furiosos, dejando a Alexander con una decisión que sabía cambiaría todo. Esa noche, María escuchó voces elevadas desde la mansión principal. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible: conflicto, ira. Y supo, con certeza heladora, que era sobre ella. Al día siguiente, cuando Alexander vino a visitarla, María lo vio diferente. Había tensión en sus hombros, preocupación en sus ojos. «¿Qué sucede?», preguntó ella directamente. Alexander se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que nunca había visto en él. «Mi madre sabe que está aquí». María sintió que su estómago se hundía. «¿Quiere que me vaya?» «Sí». «Entonces me iré». «No», dijo Alexander con firmeza, mirándola a los ojos. «No se irá. No puedo ser la causa de conflicto entre usted y su familia». «Marie». Alexander se acercó y por primera vez tomó su mano. El contacto fue como una chispa eléctrica. «Toda mi vida he hecho lo que se esperaba de mí. He cortejado a las mujeres correctas, he asistido a los eventos correctos, he mantenido las apariencias correctas. Y todo ha sido vacío, completamente vacío». Marie sentía su corazón latiendo con fuerza. «¿Y qué propone?» «Propongo que me permita protegerla, a usted y a Gabriel, pase lo que pase». «¿Por qué?», susurró Marie. «¿Por qué arriesgaría todo por mí?» Alexander la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Porque cuando la vi esa noche bajo la lluvia, algo cambió. No puedo explicarlo. Solo sé que no puedo dejarla ir». Marie retiró su mano suavemente. «Usted no me conoce, no sabe nada de mí. Entonces permítame conocerla». Antes de que Marie pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Alexander se apartó justo cuando la puerta se abrió bruscamente. Doña Isabela entró como una tormenta, su mirada evaluando a Marie de pies a cabeza con desdén apenas disimulado. «Así que tú eres la causa de todo este problema», dijo con voz fría. Marie se puso de pie enfrentando a la mujer con la espalda recta. «Señora». «Madre», intervino Alexander con voz de advertencia. «No», dijo Marie tranquilamente, «déjela hablar». Doña Isabela sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Eres bonita, lo admito.
Veo por qué mi hijo se ha distraído. Pero esto terminará como siempre termina con él. En unas semanas se habrá cansado y tú te quedarás con nada. Así que te ofrezco esto, vete ahora y te daré suficiente dinero para mantenerte a ti y a tu bastardo durante 1 año. Madre, rugió Alexander, pero Marie levantó una mano deteniéndolo. Sus ojos nunca dejaron los de doña Isabela. Agradezco su generosa oferta, pero no la acepto. ¿No? La mujer mayor enarcó una ceja. ¿Y qué esperas conseguir quedándote? ¿Que mi hijo se case contigo? ¿Una viuda sin nombre, sin familia, sin nada? Marie sintió cada palabra como una puñalada, pero mantuvo la compostura. No espero nada, señora. Su hijo me ofreció refugio cuando lo necesitaba. Eso es todo. No seas ingenua. Los hombres como mi hijo no hacen nada sin esperar algo a cambio. Entonces quizás no conoce tan bien a su hijo como cree. El silencio que siguió fue eléctrico. Doña Isabela estudió a Marie con nuevos ojos, reevaluando. Interesante, murmuró finalmente. Pero esto no ha terminado, niña. La condesa de Valcárcel llega en 2 días, y cuando lo haga, veremos quién tiene realmente un lugar en esta familia. Salió con la misma furia con la que había entrado, dejando a Marie temblando de adrenalina contenida. Alexander se acercó a ella. Lo siento, no debió hablarle así. Dijo la verdad, respondió Marie con voz cansada. No tengo nombre, no tengo familia, solo tengo a Gabriel. Marie, y usted tiene una vida, una posición. Esto no puede funcionar. Ambos lo sabemos. No me importa, pero debería importarle. Por primera vez, Marie alzó la voz. ¿Qué pasará cuando se canse de jugar al Salvador? ¿Cuando recuerde que soy solo una mujer pobre con un hijo que ni siquiera es suyo? Alexander la tomó de los hombros, obligándola a mirarlo. Escúcheme bien. No estoy jugando. No sé qué es esto que siento, pero es real, y no voy a dejarlo ir sin luchar. Marie lo miró a esos ojos azules y vio algo que la aterraba. Sinceridad absoluta. Aunque le cueste todo, susurró. Aunque me cueste todo. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparativos en la mansión principal. Doña Isabela había ordenado que todo estuviera perfecto para la llegada de la condesa de Valcárcel y su sobrina Elena. Los sirvientes corrían de un lado a otro, puliendo la plata, arreglando flores, preparando las habitaciones de huéspedes. Marie observaba todo desde la distancia de su pequeña casa, sintiendo como si viviera en 2 mundos simultáneos. Por las mañanas, cuidaba a Gabriel, que comenzaba a ganar peso y a llorar menos. Por las tardes, Alexander venía a visitarla y hablaban durante horas de todo y de nada. Una tarde, mientras Gabriel dormía, Alexander le trajo un libro. Pensé que podría gustarle, dijo entregándole un volumen de poesía. Marie lo tomó con cuidado, como si fuera algo precioso. Hace mucho que no leo poesía. ¿Le gustaba? Mi esposo solía leerme, respondió Marie, y fue la primera vez que mencionaba a su difunto marido voluntariamente. Antes de... Se detuvo, incapaz de continuar. Alexander se sentó a su lado en el sofá, respetando el espacio entre ellos. No tiene que hablar de ello si no quiere. Pero Marie descubrió que quería hablar. Por primera vez en meses, quería compartir el peso que llevaba. Era carpintero, un buen hombre, honesto. Hizo una pausa. Había un accidente en el taller donde trabajaba. Una viga cayó. Murió al instante. Lo siento, murmuró Alexander, y había genuino dolor en su voz. Yo estaba embarazada de 7 meses. El shock, el médico dijo que eso causó que Gabriel naciera antes de tiempo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. A veces pienso que es mi culpa. ¿Qué si hubiera sido más fuerte? No, dijo Alexander con firmeza, tomando su mano. Nada de eso es su culpa. Marie lo miró a través de las lágrimas. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque la conozco. La he visto luchar cada día por su hijo. La he visto mantener la dignidad cuando otros habrían colapsado. Usted es la mujer más fuerte que he conocido. Marie sintió algo quebrarse en su pecho.
algo que había mantenido cerrado desde la muerte de su esposo. Y antes de poder pensarlo, se encontró llorando en el hombro de Alexander, liberando meses de dolor, miedo y soledad. Alexander la sostuvo con ternura, sin decir palabra, simplemente estando ahí. Cuando Marie finalmente se calmó, se apartó con las mejillas ardiendo. «Perdón, no debí...» «No se disculpe», dijo Alexander suavemente. «Nunca se disculpe por sentir». Sus miradas se encontraron y el aire entre ellos se cargó de algo nuevo, algo peligroso y hermoso a la vez. Alexander levantó una mano como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo. «No puedo», murmuró. «Si la toco ahora no podré parar, y usted merece más que eso, merece respeto, tiempo». Marie sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Y si no quiero esperar?» Alexander cerró los ojos, como si estuviera librando una batalla interna. «Marie, cuando nos casemos, quiero que sea porque está segura, porque me elige libremente, no porque se sienta en deuda conmigo». «¿Casarnos?» Marie se quedó sin aliento. «Sí», dijo Alexander, abriendo los ojos y mirándola con absoluta determinación. «Voy a casarme con usted. No sé cuándo, no sé cómo convenceré a mi madre o a la sociedad, pero sé que va a suceder». Antes de que Marie pudiera responder, escucharon el sonido de carruajes llegando. Las visitas habían arribado. La cena esa noche fue una tortura civilizada. Alexander se sentó en la mesa con su madre, la condesa de Valcárcel, y Helena, una joven de 20 años con cabello dorado y sonrisa encantadora. «Conde Montserrat», dijo Helena con voz melodiosa, «he oído tanto sobre usted». «Cosas buenas, espero», respondió Alexander cortésmente, pero su mente estaba en otra parte, en una pequeña casa a metros de distancia. «Su madre me ha contado sobre sus viajes, sus logros», continuó Helena. «Debe ser fascinante vivir una vida tan variada». Doña Isabela sonrió con satisfacción. Helena era perfecta, hermosa, educada, de familia impecable, todo lo que había soñado para su hijo. «Alexander», intervino la condesa de Valcárcel, «mi sobrina toca el piano maravillosamente. Quizás después de la cena pueda deleitarnos con una pieza». «Sería un honor», dijo Helena, mirando a Alexander con ojos esperanzados. La velada se extendió, llena de conversación superficial y miradas significativas. Alexander interpretó su papel a la perfección, siendo cortés y atento, pero nunca cruzando la línea hacia el verdadero interés. Cuando finalmente pudo retirarse, encontró a Héctor esperándolo en el pasillo. «¿Cómo está Marie?», preguntó en voz baja. «Inquieta, señor». Vio los carruajes llegar. Alexander asintió. «Iré a verla». «Señor», dijo Héctor con precaución, «su madre ha puesto a 2 sirvientes a vigilar la casa de visitas. Cualquier movimiento suyo será reportado». Alexander apretó la mandíbula. «Por supuesto que lo hizo». Pero esa noche, a pesar de la vigilancia, Alexander encontró la manera de llegar a la casa de visitas por un camino del jardín que pocos conocían. Tocó la ventana suavemente. Marie la abrió, sorprendida. «No debería estar aquí». «Lo sé», dijo Alexander, «pero necesitaba verla. Necesitaba que supiera que nada ha cambiado». «Todo ha cambiado», respondió Marie con tristeza. «Hay una joven hermosa en su casa, de su mundo, alguien apropiado. No me importa lo apropiado que sea, no la amo». «¿Y me ama a mí?», preguntó Marie suavemente. «¿O ama la idea de mí? ¿La idea de rescatar a alguien?». Alexander trepó por la ventana, entrando en la habitación. Marie retrocedió, pero él la siguió. «¿Quieres saber si la amo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «La amo desde que la vi llorar bajo la lluvia y trató de esconderlo. La amo por la forma en que mira a su hijo, como si fuera todo su universo. La amo por su fuerza, su dignidad, su negativa a rendirse incluso cuando todo está en su contra». Marie sintió las lágrimas en sus ojos. «Alexander, y sé que apenas nos conocemos, sé que esto es precipitado, tal vez incluso una locura, pero por primera vez en mi vida siento que estoy vivo de verdad». Marie quería creerle. Desesperadamente quería creerle. Pero el miedo era más fuerte.
Su madre nunca lo permitirá. Mi madre no controla mi vida. La condesa, Helena, toda la sociedad, nos destruirán. Entonces que nos destruyan juntos. Alexander tomó su rostro entre sus manos, y Marie sintió que el mundo se reducía a esos ojos azules, a ese momento. Marie, susurró, ¿confías en mí? Y Marie, contra toda lógica, contra todos sus miedos, asintió. Alexander la besó entonces, suave y reverentemente, como si ella fuera algo precioso y frágil. Marie respondió al beso, sintiendo que algo dentro de ella que había estado roto comenzaba a sanar. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Tengo que irme», murmuró Alexander, «pero mañana voy a hablar con mi madre. Voy a terminar con esto». «¿Y si no funciona?» «Funcionará. Tiene que funcionar». La besó una vez más, rápidamente, y desapareció por la ventana en la noche. Marie se quedó sola tocándose los labios, sintiendo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Y en la mansión principal, doña Isabela miraba por la ventana de su habitación, habiendo visto la silueta de su hijo regresar del jardín. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Ahora tenía la prueba que necesitaba. El desayuno del día siguiente fue tenso. Doña Isabela había convocado a toda la familia y a las invitadas en el comedor principal, algo que rara vez hacía. Alexander llegó último, con ojeras que delataban una noche sin dormir. «Qué bien que te unes a nosotros», dijo su madre con dulzura venenosa. Helena estaba compartiendo historias encantadoras de su viaje a París. «Disculpen mi tardanza», respondió Alexander, sentándose en su lugar habitual. La conversación fluyó a su alrededor, pero Alexander apenas participaba. Su mente estaba en Marie, en el beso de la noche anterior, en la decisión que sabía que tenía que tomar. «Alexander», lo llamó su madre, «he organizado un paseo por los jardines esta tarde. Pensé que podrías mostrarle a Helena las rosas que tanto te enorgullecen. Madre, necesito hablar con usted, a solas». Doña Isabela lo miró con ojos calculadores. «Muy bien, pero después del paseo». «Ahora», insistió Alexander, poniéndose de pie. El silencio en la mesa fue incómodo. La condesa de Valcárcel carraspeó, y Helena miraba su plato con las mejillas sonrojadas. «Muy bien», dijo doña Isabela finalmente, disculpándose con las invitadas antes de seguir a su hijo al estudio. Cuando la puerta se cerró, la máscara de cortesía cayó de ambos. «No voy a casarme con Helena», dijo Alexander sin preámbulos. «Ah, ¿no? ¿Y con quién planeas casarte? ¿Con tu viuda?» «Sí». Doña Isabela soltó una risa áspera. «Estás loco, completamente loco. Estoy cansado de vivir una mentira, cansado de interpretar el papel del conde perfecto mientras por dentro estoy vacío. ¿Y crees que esa mujer te llenará ese vacío? Alexander, es hermosa, lo admito, pero en 6 meses te habrás cansado de ella, como te cansaste de todas las demás». «No», dijo Alexander con firmeza. «Ella es diferente. Todas son diferentes al principio». Doña Isabela se acercó a su hijo, su voz bajando a un tono casi compasivo. «Hijo mío, entiendo la atracción, entiendo el deseo de ser noble, de rescatar a alguien, pero el matrimonio no es un rescate, es una alianza, y esa mujer no puede darte nada, ni dinero, ni conexiones, ni siquiera un nombre respetable. Me da algo que ninguna de tus candidatas perfectas podría darme. Hace que quiera ser mejor hombre». Doña Isabela lo estudió en silencio. Luego suspiró. «Muy bien, si estás tan determinado, hagamos una prueba». «Una prueba. Esta noche hay un baile en casa del Marqués de Alvarado. Lleva a tu viuda, preséntala en sociedad, y si después de esa noche todavía quieres casarte con ella, no me opondré». Alexander frunció el ceño. «¿Por qué harías eso?» «Porque confío en que la sociedad hará lo que yo no puedo, mostrarte lo imposible que es esta unión». Era una trampa. Alexander lo sabía, pero también sabía que no tenía opción. «De acuerdo. Pero madre, si ella sobrevive a esta prueba, mantendrás tu palabra». «Por supuesto», dijo doña Isabela con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos.
Cuando Alexander le contó a Marie sobre el baile, ella palideció. «No puedo», dijo inmediatamente. «No tengo nada que ponerme, no sé bailar, no». «Marie», la interrumpió Alexander tomando sus manos. «Sé lo que mi madre está haciendo. Está intentando humillarla, demostrar que no pertenece a ese mundo. ¿Y no tiene razón?» «No, si usted no se lo permite». Alexander se arrodilló frente a ella. «Necesito que confíe en mí. Necesito que me permita mostrarle al mundo lo extraordinaria que es. ¿Y si fracaso? No va a fracasar, pero incluso si todo sale mal, estaré a su lado, siempre». Marie miró esos ojos azules y vio en ellos una fe inquebrantable. Era aterrador y hermoso a la vez. «Está bien», susurró finalmente. «Iré». Alexander sonrió, y Marie sintió que su corazón se aceleraba. «Héctor traerá a una modista esta tarde. Tendrá el vestido más hermoso del baile». «Alexander», dijo Marie suavemente, «¿y si su madre tiene razón? ¿Y si después de esta noche se da cuenta de que no encajo en su mundo?» Alexander se puso de pie y la atrajo hacia él, envolviéndola en sus brazos. «Entonces cambiaré mi mundo, porque no puedo imaginarlo sin usted». La modista llegó esa tarde con rollos de tela exquisita. Era una mujer mayor, de ojos amables, que midió a Marie con eficiencia profesional. «El conde me dijo que necesita el vestido para esta noche», comentó mientras trabajaba. «Es un desafío, pero he enfrentado peores». «¿Conoce al conde hace mucho?», preguntó Marie, curiosa. La modista sonrió. «Desde que era un niño. Lo he visto crecer, lo he visto convertirse en el hombre que es. Y nunca lo había visto mirar a alguien como la mira a usted». Marie sintió que se sonrojaba. «¿Cómo me mira?» Como si usted fuera la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Mientras la modista trabajaba, Héctor apareció con una mujer joven que resultó ser una doncella. «Para ayudarla a prepararse», explicó Héctor, «el conde insiste en que tenga todo lo que necesite». Marie se sintió abrumada. «Es demasiado». «No», dijo la doncella suavemente, «es exactamente lo que merece». Esa noche, cuando Marie se miró en el espejo, apenas se reconoció. El vestido era de seda azul oscura, simple pero elegante, que realzaba su figura sin ser vulgar. Su cabello estaba recogido en un peinado sofisticado, con algunos mechones cayendo suavemente alrededor de su rostro. La doncella había trabajado magia. «Está hermosa», susurró la mujer con admiración genuina. Un golpe en la puerta las hizo voltearse. Era Alexander, vestido impecablemente de negro, con un chaleco plateado que hacía que sus ojos azules brillaran aún más. Cuando vio a Marie, se quedó sin palabras. ¿Está bien?», preguntó Marie nerviosamente. Alexander cruzó la habitación en 2 zancadas y tomó su mano, besándola reverentemente. «Está más que bien. Está perfecta». El trayecto al baile fue silencioso. Marie miraba por la ventanilla del carruaje, viendo las luces de la ciudad acercarse, sintiendo que su estómago se retorcía de nervios. «Marie», dijo Alexander suavemente, «míreme». Ella se volvió hacia él. Alexander tomó su rostro entre sus manos. «No importa lo que pase esta noche, recuerde esto. Yo la elegí. La elegiré 1 y 1000 veces más, y no hay poder en la tierra que pueda cambiar eso». Marie sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar el maquillaje que la doncella había aplicado tan cuidadosamente. «Tengo miedo». «Lo sé. Yo también». La besó suavemente. «Pero estamos juntos en esto». Cuando llegaron a la mansión del marqués de Alvarado, la fiesta estaba en pleno apogeo. La música flotaba desde las ventanas iluminadas y docenas de carruajes ya estaban estacionados en el camino circular. Alexander descendió primero y luego extendió su mano para ayudar a Marie. Cuando ella salió, varias cabezas se volvieron para mirarla. Los murmullos comenzaron de inmediato. «¿Quién es? Nunca la había visto». «El conde Montserrat la trajo». Alexander ofreció su brazo a Marie, que lo tomó con manos temblorosas. Juntos subieron las escaleras, atravesaron las puertas doradas y entraron al salón de baile. El efecto fue inmediato.
Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Marie sintió que sus piernas amenazaban con ceder, pero la presencia firme de Alexander a su lado la mantuvo en pie. «Valor», susurró él, apretando su mano. Y entonces comenzó lo que parecería la noche más larga de la vida de Marie. El marqués de Alvarado se acercó primero, su expresión una mezcla de curiosidad y cortesía forzada. «Conde Montserrat», saludó. «Qué placer verlo. Y usted trae una acompañante esta noche». «Marqués», respondió Alexander con naturalidad, «permítame presentarle a Marie. Marie, el marqués de Alvarado, nuestro anfitrión». Marie hizo una reverencia perfecta, tal como la doncella le había enseñado esa tarde. «Un honor, señor». El marqués la estudió con ojos evaluadores. «El placer es mío. ¿Es usted nueva en la ciudad?» «He vivido aquí toda mi vida, señor. Simplemente en círculos diferentes». Una sonrisa apareció en el rostro del marqués, como si apreciara su honestidad. «Qué refrescante, disfruten de la velada». Pero no todos fueron tan corteses. A medida que la noche avanzaba, Marie se encontró con miradas de desdén, comentarios velados y un frío social que era más cortante que cualquier insulto directo. «¿Y cuál es su familia, querida?», preguntó una condesa mayor, con voz llena de falsa dulzura. «No tengo familia de título, señora». «Oh, qué pintoresco». Alexander permaneció a su lado en cada momento, su presencia una fortaleza. Pero Marie podía sentir la presión aumentando, las miradas, los murmullos. Entonces llegó el momento que doña Isabela había planeado cuidadosamente. La música cambió a un vals y el maestro de ceremonias anunció: «Los invitados de honor, el conde Montserrat y su acompañante, abrirán el baile». Marie sintió que el pánico la inundaba. Había practicado con la doncella durante solo 1 hora. ¿Cómo podría bailar frente a toda esa gente? «No puedo», susurró a Alexander. «Sí puede», respondió él con firmeza. «Solo sígame. No mire a nadie más. Solo míreme a mí». La llevó al centro del salón, y cuando la música comenzó, Marie sintió que el mundo se reducía a los ojos azules de Alexander, a sus manos sosteniéndola con firmeza, guiándola. Al principio fue torpe, pero Alexander compensaba cada paso inseguro, y lentamente Marie comenzó a encontrar el ritmo. No era perfecta, pero había algo en la forma en que se movían juntos que silenciaba las críticas. Cuando la música terminó, hubo un momento de silencio. Luego el marqués comenzó a aplaudir y otros se unieron, aunque muchos con reservas visibles. Marie respiró aliviada, pero su alivio fue de corta duración. Doña Isabela había llegado, acompañada de Elena y la condesa de Valcárcel. «¡Qué encantador espectáculo!», dijo doña Isabela con voz que goteaba veneno. «Aunque debo decir, querida», se dirigió a Marie, «que tu vestido, aunque hermoso, es prestado, ¿no es así? Como todo lo que tienes». El salón se quedó en silencio. Marie sintió que todas las miradas se clavaban en ella, juzgándola. «Madre», advirtió Alexander con voz peligrosa, pero doña Isabela no había terminado. «¿No crees que estas buenas personas merecen saber la verdad? ¿Que eres una viuda sin un centavo, viviendo de la caridad de mi hijo? ¿Que ni siquiera puedes cuidar de tu propio hijo sin depender de nosotros?» Cada palabra era un latigazo. Marie sintió que las lágrimas amenazaban con caer, sintió la humillación arder en sus mejillas, pero entonces recordó algo que Alexander le había dicho. «No se rinda». Levantó la barbilla y miró directamente a doña Isabela. «Tiene razón», dijo con voz clara y firme. «No tengo título, no tengo fortuna, mi vestido es prestado, como lo es el techo sobre mi cabeza». Hizo una pausa, mirando alrededor del salón. «Pero tengo algo que ningún título puede comprar: dignidad. Y el amor de un buen hombre que ve más allá de lo que poseo y valora lo que soy». Se volvió hacia Alexander. «Pero su madre también tiene razón en algo más. Esto es imposible. Yo no pertenezco a este mundo, y nunca perteneceré». Antes de que Alexander pudiera detenerla, Marie se volvió y salió del salón, ignorando las miradas, los susurros, el escándalo que dejaba atrás. Alexander
Se quedó mirando hacia donde ella había ido, sintiendo que algo se rompía en su pecho. Luego miró a su madre, y en sus ojos había una furia fría que la hizo retroceder. «Ha conseguido lo que quería», dijo con voz helada. «Espero que esté satisfecha». Sin esperar respuesta, salió detrás de Marie, dejando el baile en un estado de conmoción absoluta. Alexander encontró a Marie en los jardines de la mansión del marqués, sentada en un banco de piedra bajo un sauce, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Se arrodilló frente a ella tomando sus manos. «Marie, no digas nada», susurró ella. «Por favor, no digas que todo estará bien, porque no lo estará. Tu madre tiene razón, siempre la tuvo. Mi madre está equivocada sobre todo lo que importa». «¿Lo está?» Marie lo miró con ojos llenos de dolor. «Alexander, esto nunca funcionará. La sociedad nunca me aceptará. Tu familia nunca me aceptará. ¿Y qué vida sería esa para ti? ¿Vivir como un paria solo por estar conmigo?» «Una vida real», respondió Alexander con fervor. «Por primera vez en mi existencia, una vida real. No puedo pedirte que sacrifiques todo. No me lo estás pidiendo. Yo lo elijo». Se puso de pie, atrayéndola consigo. «Marie, he pasado 35 años viviendo según las expectativas de otros. He cortejado a las mujeres correctas. He dicho las palabras correctas. He hecho todo correctamente. Y he estado vacío cada segundo de ello». Tomó su rostro entre sus manos. «Hasta que te vi bajo la lluvia, hasta que vi el dolor real, la dignidad real, el amor real. Y supe que había encontrado algo que vale más que todos los títulos y fortunas del mundo. ¿Y si tu madre te deshereda? Si pierdes todo, entonces lo perderé, pero no te perderé a ti». Marie sintió que algo cedía en su pecho, toda la resistencia que había estado sosteniendo. «Estoy asustada». «Yo también», admitió Alexander, «pero estoy más asustado de una vida sin ti». La besó entonces, con toda la pasión y promesa que había estado conteniendo. Y Marie respondió, sintiendo que, a pesar del caos que los rodeaba, había encontrado algo que creía perdido para siempre: esperanza. Cuando se separaron, Alexander la miró con ojos brillantes. «Cásate conmigo. No mañana, no cuando la sociedad lo apruebe. Cásate conmigo ahora, esta semana». «¿Ahora?» Marie se quedó sin aliento. «Sí, hay un párroco en el pueblo cercano que me conoce. Nos casará sin preguntas». Alexander apretó sus manos. «Y luego nos mudaremos a la mansión de mi abuelo, a 30 kilómetros de aquí. Ha estado cerrada desde su muerte, pero es nuestra. Allí podemos empezar de nuevo, tú, yo y Gabriel. Lejos de mi madre, lejos de esta sociedad que no nos quiere». Marie lo miró, viendo la determinación en sus ojos. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». 3 días después, en una pequeña capilla del pueblo de San Lorenzo, Marie y Alexander se casaron. Solo Héctor y la modista estuvieron presentes como testigos. No hubo flores elaboradas, ni orquesta, ni cientos de invitados. Solo 2 personas prometiéndose amor eterno. Marie llevaba un vestido sencillo de color marfil que la modista había cosido en 2 noches. Gabriel dormía en los brazos de Héctor, envuelto en una manta suave. Cuando el párroco preguntó: «¿Acepta usted, Alexander Montserrat, a Marie como su legítima esposa?» Alexander respondió con voz firme: «Sí, acepto». Y cuando le preguntó a Marie: «¿Acepta usted a Alexander Montserrat como su legítimo esposo?», ella miró esos ojos azules que la habían visto en su momento más vulnerable y respondió: «Sí, acepto». No hubo anillos elaborados, solo bandas sencillas de oro que Alexander había mandado hacer. Pero cuando se los intercambiaron, sintieron el peso de la promesa que representaban. «Puede besar a la novia», dijo el párroco con una sonrisa. Y Alexander besó a Marie con toda la ternura y promesa del mundo. La mansión del abuelo de Alexander estaba efectivamente cerrada desde hacía años, pero cuando llegaron, encontraron que Héctor había enviado a un equipo de sirvientes por adelantado para limpiarla y prepararla. Era una casa hermosa, más pequeña que la mansión Montserrat,
pero igualmente elegante, rodeada de jardines que alguna vez habían sido magníficos y que ahora esperaban ser renovados. «Es perfecta», murmuró Marie mientras Alexander la llevaba en brazos cruzando el umbral, una tradición que la hizo reír. La dejó en el suelo del vestíbulo y juntos exploraron su nuevo hogar. Había una biblioteca con estantes vacíos esperando ser llenados, un salón de música con un piano cubierto con sábanas, habitaciones amplias con ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Y había una nursery, perfecta para Gabriel. «Podemos convertirla en lo que queramos», dijo Alexander, rodeándola con sus brazos desde atrás. Un hogar de verdad. Marie se apoyó contra él, sintiendo una paz que no había conocido en años. «Ya es un hogar, porque estamos juntos». Esa noche, después de acostar a Gabriel en su nueva cuna, Marie y Alexander se sentaron frente a la chimenea en el salón principal. Héctor había partido después de asegurarse de que todo estuviera en orden, prometiendo regresar al día siguiente con provisiones. «¿Crees que tu madre nos perdone algún día?», preguntó Marie suavemente. Alexander la atrajo más cerca. «No lo sé, pero ya no importa. Ella tomó su decisión y yo tomé la mía. No quiero que pierdas a tu familia por mí. Tú eres mi familia ahora, tú y Gabriel». Besó su frente. «Y tal vez algún día habrá más». Marie se sonrojó. «¿Más niños?». «Si tú quieres. Una casa llena de risas, de vida, todo lo que nunca tuve en la mansión Montserrat». «Me gustaría eso», admitió Marie. «Pero primero quiero que Gabriel crezca fuerte, que conozca a su padrastro, que aprenda a amarlo como yo lo amo». Alexander sintió que su garganta se cerraba. «¿Me amas?». Marie lo miró con ojos brillantes. «Pensé que era obvio. Me casé contigo, ¿no? Podrías haberlo hecho solo por seguridad, por Gabriel». «No», dijo Marie firmemente. «Me casé contigo porque en algún momento entre ese día bajo la lluvia y hoy te convertiste en mi hogar. Porque cuando te miro, veo al hombre que quiero que sea mi compañero en todo, en la alegría y en el dolor, en la pobreza y en la riqueza». «Técnicamente, todavía tenemos riqueza», bromeó Alexander, tratando de aligerar el momento emocional. Marie rió. «Entonces, en la riqueza y en más riqueza». Se besaron bajo la luz de la chimenea, sintiendo que habían encontrado algo que muchos buscan toda su vida y nunca encuentran. Un amor que no se basaba en títulos o fortuna, sino en respeto, confianza y una conexión profunda del alma. Los meses siguientes fueron de ajuste y descubrimiento. Alexander aprendió los ritmos de la vida con un bebé, las noches sin dormir cuando Gabriel lloraba, las pequeñas victorias cuando sonreía, los momentos de ternura pura cuando dormía pacíficamente. Marie floreció en su nuevo ambiente. Los jardines se convirtieron en su proyecto, y pronto las flores comenzaron a crecer de nuevo. La biblioteca se llenó de libros que Alexander traía de sus viajes a la ciudad. Y la casa se llenó de música cuando Marie descubrió el piano y comenzó a recordar melodías de su juventud. Un día, 6 meses después de su boda, recibieron una carta. Era de doña Isabela. Marie observó cómo Alexander la abría con manos cuidadosas, su rostro revelando nada. «¿Qué dice?», preguntó finalmente. Alexander levantó la vista y había lágrimas en sus ojos. «Quiere visitarnos. Dice que ha tenido tiempo de pensar, que estuvo equivocada». «¿Lo crees?». «No lo sé, pero creo que merece una oportunidad». Marie tomó su mano. «Entonces la invitaremos, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que si vuelve a faltarme el respeto, se va y no regresa». Alexander sonrió. Trato hecho. La visita de doña Isabela fue incómoda al principio. La mujer llegó en su elegante carruaje, vestida de negro riguroso, su rostro una máscara de compostura. Pero cuando vio a Gabriel, ahora de casi 1 año, gordo y sonriente, algo en su expresión se suavizó. «Es hermoso», murmuró, extendiendo un dedo tembloroso que Gabriel agarró con entusiasmo. «Se parece a su padre», dijo Marie suavemente. Era un buen hombre. Doña Isabela la miró, y por primera vez Marie vio vulnerabilidad en esos ojos.
Yo debo disculparme por lo que dije en el baile. Fue cruel e innecesario. Fue honesto, respondió Marie. Doloroso, pero honesto. No, fue miedo. Doña Isabela suspiró. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de que olvidara quién es, de dónde viene. Nunca olvidaría eso, intervino Alexander. Pero también necesitaba recordar quién quiero ser. Doña Isabela asintió lentamente. Y lo has hecho. Te veo ahora, y veo a un hombre que nunca vi antes. Un hombre en paz consigo mismo. «Muchas gracias a Marie», dijo Alexander rodeando a su esposa con un brazo. «Sí», admitió doña Isabela. «Gracias a ella». No fue una reconciliación perfecta. Hubo momentos tensos, conversaciones difíciles, pero fue un comienzo. Cuando doña Isabela partió esa tarde, abrazó a Marie por primera vez. «Cuida de mi hijo», susurró, «y perdóname por no ver antes lo que él vio en ti». María asintió, sin confiar en su voz. Vio el carruaje alejarse, sintiéndose ligera, como si un peso que no sabía que llevaba finalmente se hubiera levantado. 2 años después, Marie se encontró de pie en los jardines de su casa, ahora floreciendo en toda su gloria. Gabriel corría entre las flores, riendo, perseguido por su hermanita menor, Elena, que apenas había cumplido 1 año. Alexander se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos y colocando una mano sobre su vientre, donde un tercer hijo comenzaba a crecer. «¿En qué piensas?», preguntó. «En aquella noche bajo la lluvia», respondió Marie, «cuando pensé que todo estaba perdido, que no había esperanza». «¿Y ahora?». Marie se volvió en sus brazos, mirando esos ojos azules que habían sido su salvación y su hogar. «Ahora sé que incluso en la tormenta más oscura puede aparecer la luz. Solo tienes que tener el valor de aceptarla». Alexander la besó suavemente. «Fuiste tú quien tuvo el valor. Yo solo tuve la suerte de encontrarte. Nos encontramos el uno al otro», corrigió Marie, y eso hizo toda la diferencia. Observaron a sus hijos jugar bajo el sol de la tarde, rodeados por los jardines que habían cultivado juntos, en la casa que se había convertido en símbolo de su amor y renovación. Y Marie supo con absoluta certeza que había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en una persona, y ese hogar era para siempre. Si esta historia llegó a tu corazón, si sentiste la emoción del encuentro entre Marie y Alexander, te invitamos a ser parte de nuestra familia en Destinos Cruzados. Regálanos un like si te gustó, suscríbete para no perderte más historias que tocan el alma, y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas. Comparte esta historia con alguien que crea en el amor verdadero. Nos vemos en la próxima historia.